2. Ahora sí. Maranata. ¿Cómo se encuentran en esta noche? Amén. Gloria a Dios. Vamos por mitad de semana, de la primera semana, y ya hay personas que, por lo menos muchos. Así que al final esperemos que todos lo puedan decir juntos a la misma vez. Amén. Amazing Facts presenta Descubriendo el Apocalipsis. Tu vida nunca será igual. ¿Cuántos dicen amén? Les recuerdo, como ya mencionó el pastor y su esposa, arriba, mira a ver. Les recuerdo que mañana vamos a entregar el primer DVD, ¿verdad? El DVD del conflicto cósmico a nuestros invitados. Así que por favor, vengan mañana para que vengan a estudiar este sabroso tema que vamos a tener con ustedes. Y luego el último día, que es el 18, si no me equivoco, es nuestra última presentación. Entonces tendremos el DVD de los eventos finales de la profecía bíblica también. Amén. También tienen su escuela, la escuela bíblica. ¿Cuántos están completando los estudios de la escuela bíblica? ¿Verdad? Son buenos, sabrosos, mucha información excelente. Si usted llegó hoy por primera vez y usted desea los estudios anteriores, simplemente pase por la mesa de registración y con mucho gusto se lo damos. Si usted se perdió algún tema y regresó, cuando regrese pide el estudio ahí y con mucho gusto se lo damos y usted siga haciendo el estudio, ¿verdad? Para que luego cuando termine con la escuela bíblica, entonces le vamos a entregar el diploma, el certificado de graduación de la escuela bíblica de Amazing Facts. Mañana estamos aquí, ¿a qué hora? A las 7:30. ¿Cuál es el tema mañana? El funeral más deseado y el libro de la vida, ¿verdad? El tema no tiene sentido. ¿A quién le gustan los funerales? Pues mañana yo voy a venir vestido como si yo fuera para un funeral. Si usted quiere acompañarme, por favor hágalo y va a ver a qué yo me estoy refiriendo mañana. Y mañana vamos a estudiar también el asunto del libro de la vida, porque si no tienes tu libro escrito, tu nombre escrito en el libro de la vida, dice la Biblia que vas a adorar a la bestia. Así que es muy importante este tema mañana, un tema fascinante, un tema increíble. Luego el viernes tenemos el tema la llave maestra del Apocalipsis. ¿Por qué? Porque el viernes vamos a estudiar una profecía increíble, una de mis profecías favoritas. Es la profecía fundamental para entender todo lo relacionado al Apocalipsis en cuanto a la bestia, Babilonia, el anticristo, la marca de la bestia, la imagen de la bestia. El viernes vamos a tocar esa profecía para que usted se goce y se saboree cuán increíble es la palabra de Dios si usted aún no ha experimentado eso. ¿Cuántos dicen amén? Para que nuestra fe crezca más aún en las profecías. Luego el sábado, ¿a qué hora estamos aquí? A las 11 de la mañana, ¿verdad? A las 11 de la mañana, lo que se le llama Apocalipsis revela el anticristo y el número 666 parte 1. Claro, estamos desde más temprano, a las 9:45, pero el tema de la campaña del seminario va a ser a las 11, Apocalipsis revela el anticristo y el número 666 parte 1. Si hay una parte 1 es porque existe una parte ¿qué? Una parte 2, ¿que va a ser a qué hora? A las 5, ¿verdad? El sábado son dos temas. El sábado a las 5, acuérdese bien, este sábado no es a las 7:30, este sábado es a las 5 y el tema es el Apocalipsis revela el anticristo y el número 666 parte 2. Tan increíble, tan controversial y tan profundo y sabroso es este tema que yo necesito 2 presentaciones para desglosarlo, ¿verdad? Así que por favor venga el sábado a las 5 de la tarde. Luego regresamos ¿qué día? El lunes. ¿Por qué el lunes? Porque el domingo es el día libre. Amén. Así que el domingo es el día libre para que usted, aquellos que han estado aquí fielmente, para que vengan, para que saquen a su esposa a pasear, para que le den una cenita, algo bonito, ¿verdad? Un día libre le vamos a dar en este seminario, va a ser el corte a mitad para regresar el lunes, entonces, con Apocalipsis revela que la imagen de la bestia, ¿verdad? Primero tenemos que saber quién es la bestia para luego encontrar cuál es la imagen de la bestia, porque la profecía dice que el que adora la imagen de la bestia, cuando la imagen de la bestia se levante, también recibirá la ira de Dios. Así que muy importante, y el tema de esta noche es Apocalipsis revela la verdadera adoración. Yo me voy a postrar para pedir la dirección del Señor. Si usted quiere y puede acompañarme, por favor, hágalo. Padre Santo, Padre de Gloria, te damos gracias nuevamente por
por cuán increíble y cuán maravilloso eres con nosotros, que no merecemos lo que recibimos. Y esa es tu gracia, tu misericordia, que son infinitos para aquellos que te aman y te honran. Padre, en esta noche hemos venido aquí a este santo lugar, un gran privilegio, un gran honor poder hacerlo, para estudiar un tema muy importante, muy mal comprendido, muy controversial, pero también muy bíblico. Y te damos gracias porque tu Biblia es clara y en esta noche tú vas a sacarnos de duda en cuanto a la temática que vamos a tocar. Te pedimos que tu Santo Espíritu nos ayude, Padre, para que no solamente podamos comprender y entender tu palabra, sino que podamos vivir de acuerdo a ella. Gracias por escucharnos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vayan conmigo, por favor, a Apocalipsis capítulo 14. Apocalipsis capítulo 14, encontramos el mensaje final que Dios le da a la tierra antes de acabar con ella. El mensaje final que Dios, la última advertencia, la última amonestación de Dios que Él da antes de derramar las 7 plagas postreras sobre este mundo, antes de acabar con el pecado, Dios envía su mensaje final. Amén. Apocalipsis capítulo 14 y vamos a comenzar en el versículo 6. ¿Están ahí? Dice: y vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a quienes, a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Este evangelio eterno que estamos estudiando aquí será predicado a todos los moradores de la tierra, no importa el dialecto, no importa el lugar en que se encuentre. Cada ser humano, antes de que venga el final, antes de que cierre la misericordia de Dios, van a escuchar este evangelio eterno. Y le hago una pregunta: ¿en dónde encontramos el evangelio eterno o el plan de salvación? ¿En dónde lo encontramos? En el santuario, amén. Se es llevado a cabo en el santuario por medio de la intercesión y la obra de ¿quién? De Jesucristo, gloria a Dios, ¿verdad? Él es el Cordero, Él es el sacerdote, Él es el juez. ¿Cuántos dicen amén? Entonces en el santuario encontramos, y yo les comenté ayer que el plan de salvación tiene 3 dimensiones, ¿verdad? Igual que el santuario está dividido en 3 partes. La primera parte del plan de salvación es el perdón de los pecados. Nadie dice amén por eso. Increíble. Aquello que nos separó de Dios es el primer problema que resuelve Dios aquí en la tierra. Amén. Gloria a Dios por eso. Voy a repetirlo nuevamente a ver si usted se entusiasma con eso. La primera dimensión del plan de salvación es el perdón de los pecados. Gloria a Dios. La segunda dimensión del evangelio eterno no es solamente que Dios te perdona de tus pecados, sino que Dios también te limpia o purifica de tus pecados. Amén. Gloria a Dios, somos esclavos, nacemos como esclavos del pecado y Dios nos liberta de esa esclavitud. Primero nos perdona y luego nos liberta, nos limpia del pecado. Y la tercera y última dimensión del plan de salvación es la erradicación o eliminación del pecado y la maldad de este mundo y universo para siempre. Gloria a Dios, amén. Cada dimensión, cada etapa es llevada a cabo por medio de la obra y el ministerio de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén por eso? Sigue diciendo el versículo 7, diciendo a gran voz: teme a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que ¿qué? Que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Ese primer ángel, familia, si se acuerdan, es un llamado de Dios en el tiempo del fin a restaurar estos 4 principios divinos. ¿Por qué Dios está llamando a restaurar estos 4 principios divinos entre medio de sus hijos? Porque estos 4 principios han sido ¿qué? Puestos a un lado o olvidados. Entonces Dios, antes de concluir, Dios levanta nuevamente todos los principios, al igual que fueron levantados con Cristo en la iglesia primitiva. ¿Están conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Pero sucede un problema. Versículo 8. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. A la vez que este evangelio eterno está siendo predicado al mundo entero, a la vez Babilonia está embriagando al mundo con su vino. ¿Por qué? Porque Babilonia no quiere escuchar el primer ángel. Babilonia no quiere escuchar la restauración de esos 4 principios. Babilonia quiere andar y dar su propio vino al mundo, y por esa razón Babilonia va a caer. ¿Y qué le va a suceder a los que están dentro de Babilonia? Versículo 9. El tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz:
Si alguno ¿qué? ¿Cuál fue la palabra que cambiamos ayer? El sinónimo espiritual para la adoración ¿es cuál? La obediencia, exactamente. ¿Usted quiere adorar a Dios? Obedécele. Esa es la única adoración, ¿verdad? La palabra adoración no significa brincar y saltar. La palabra adoración en griego es proskuneo, significa poner sus rodillas y su frente en el piso en señal de total humillación a Dios. Esa es la verdadera adoración, amén. Humillarse ante el Señor, pero a la vez que usted adora al Señor y obedece al Señor, usted también puede escoger adorar o obedecer ¿a quién? Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él o ella también beberán del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Familia, la ira de Dios va a caer sobre esta tierra sin filtro y sin misericordia, por medio de las 7 plagas postreras. Vamos a tener un tema en cuanto a las 7 plagas postreras. Y yo les mencioné a ustedes que las 7 plagas postreras vamos a ver que van a deshacer los 6 días de la creación de Génesis. Terrible. Versículo 11. Y el humo de su tormenta sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia o la perseverancia de los santos. ¿Quiénes son? Los que guardan, ¿qué cosa? Los mandamientos de Dios. ¿Y qué más guardan? La fe de Jesús. ¿Cómo usted puede garantizar que usted no va a adorar a la bestia, que no va a adorar a la imagen de la bestia, que no va a recibir la marca de la bestia? Es porque tienes que tener la fe de Jesús y tienes que guardar los mandamientos. ¿Cuántos dicen amén? Si usted tiene esos 2 principios, usted no va a terminar adorando a la bestia. ¿Cuántos dicen amén? Este es el último llamado, familia, el último llamado de Dios a la tierra antes de concluir con ella la última amonestación. Así que gloria a Dios. Y regresemos porque hoy vamos a tocar el tercer principio del llamado del primer ángel. Diciendo a gran voz, versículo 7, teme a Dios y dale gloria porque la hora de su juicio llegará. Ha llegado la hora del juicio, ¿verdad? Ayer estudiamos que el juicio ya comenzó. Por medio vimos en el santuario terrenal y el viejo pacto, vimos el gran día de la expiación, pero fuimos anoche y estudiamos el cumplimiento profético del día de expiación, amén, del gran día del juicio, el gran día de la reconciliación, y vimos que cuando comenzó ese gran día, ese gran momento, ¿en qué año? En el 1844, según las profecías que estudiamos, fue que Jesucristo, el verdadero sumo sacerdote, entró dentro del verdadero santuario celestial por medio del nuevo pacto en el cielo. ¿Cuántos dicen amén? En ese santuario celestial. Pregunta, ¿el juicio es para condenar? ¿El juicio es para condenar? No. Vimos anoche que el juicio es para ¿qué? El juicio es para vindicar. Amén. Cristo quiere representar a todos. Cristo quiere que todos se salven. El problema es ¿cuál? El problema es que la gente no lo contrata como su abogado. No lo busca a Él, no solamente como su Señor y Salvador, sino también como su abogado intercesor. ¿Están conmigo? ¿Cuántos dicen amén por eso? El juicio es para vindicar, el juicio es para entrar. ¿Y cuál es la evidencia, la prueba en ese juicio? ¿Las qué? ¿Las qué? Las obras. Las obras son la evidencia, ¿verdad? De que si usted verdaderamente, si su profesión de fe va conforme o de acuerdo con sus obras, entonces usted está en buen camino, porque la evidencia de la fe, la evidencia del perdón, la evidencia de la salvación se ve por medio de una vida transformada por el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Pero si noten aquí, dice aquí, después de ese, adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Familia, aquí está haciendo un llamado a adorar a aquel que hizo o que creó el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. En otras palabras, hay un llamado en el tiempo final a adorar a Dios como el creador. Hay un llamado a adorar a Dios como el que hizo y creó todas las cosas. Si hay un llamado en el tiempo del fin a adorar a Dios como el creador del cielo, la tierra y el mar, significa que en el tiempo del fin, ¿qué va a pasar? Que es que la gente se ha olvidado de adorar a Dios como el creador. Y Dios está llamando en el tiempo del fin a restaurar esa adoración. ¿Están conmigo, sí o no? ¿Cuántos dicen amén? Ahora,
¿Será que a Dios se le ha dado la adoración y la gloria por ser el creador en el pasado? ¿Qué usted cree? ¿Sí o no? Vamos a dejar que la Biblia nos diga, Hechos 4:24. Y ellos alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. ¿Cuántos dicen amén? Pregunten, ¿en la iglesia primitiva se adoraba a Dios como el creador? Claro que sí. Apocalipsis 4:11. Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder. ¿Por qué? Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces, en otra manera, en el tiempo del fin hay un llamado a restaurar la adoración que merece Dios por ser el ¿qué? Por ser nuestro creador. ¿Están conmigo? Por eso dice Apocalipsis 14:7, adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Pero tenemos un problema. Porque cuando dice adorar a Dios, entonces, ¿a dónde tenemos que ir para saber? Porque el contexto no nos explica cómo adorar a Dios como el creador. El contexto no nos dice, le hago una pregunta, ¿a dónde entonces tenemos que ir? La referencia a dónde nos lleva para comprender esto. ¿A dónde tenemos que ir? A Génesis. ¿No fue donde Dios hizo todo? Vayan conmigo a Génesis. Entonces, ahí el contexto nos lleva automáticamente a Génesis. Porque nos dice que adoremos a Dios. ¿Cómo lo hacemos? Solamente podemos ir al comienzo. ¿Están conmigo? Génesis capítulo 1, versículo 1. Génesis 1:1. El capítulo y el versículo quizás más fácil para encontrar en la Biblia. Amén. Dice ahí, en el principio creó ¿quién? Dios, los cielos y la tierra, ¿verdad? La Biblia habla con la idea central, ¿verdad? Con la introducción, el headline es Dios creó todo. ¿Están conmigo? Así empieza la Biblia. No está preguntando su opinión, no está queriendo saber si usted lo entiende. Ahí te lo está diciendo de antemano. El primer versículo de la Biblia es que Dios es el creador. Y esa oración es la base fundamental para entender todo lo relacionado entre Dios y nosotros. ¿Están conmigo? Todo relacionado. Dios es el creador y nosotros somos la creación. Ahora le voy a hacer una pregunta. Cuando dice que Dios creó todo, ¿de quién está hablando? ¿De Dios Padre, Dios Hijo o Dios Espíritu Santo? Ahí la palabra cuando dice Dios es la palabra hebrea Elohim y es un nombre plural, ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Están conmigo? Porque algunos dicen el Padre, otros dicen el Hijo, otros dicen el Espíritu Santo, otros dicen dos de los tres, ¿verdad? Cuando usted piensa en Dios, piense en una familia divina, amén, la deidad, la unidad divina, la familia divina del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Están conmigo? Ahora, se lo voy a poner de esta manera. Los tres están involucrados en la creación, pero hay a uno de ellos que se le da específicamente el reconocimiento de eso, ¿sí o no? Miren lo que dice Juan 1, 1, 2, 10 y 14. En el principio era ¿quién? Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea que el verbo que hizo todas las cosas. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho. Y el verbo fue hecho carne y habitó ¿dónde? Le hago una pregunta, según Juan capítulo 1, ¿quién es el que creó todas las cosas? Cristo, claro, antes de su encarnación, ¿verdad? No confundamos las cosas. Antes de convertirse, antes de desvestirse de su divinidad y cubrirse de humanidad, Cristo entonces fue el que creó todo. Así que la gente a veces dice, bueno, es muy interesante, le voy a poner de esta manera. Cuando piensa en la creación y quiere pensar en la deidad, piensen en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de esta manera. El Padre es el arquitecto, el Hijo es el carpintero y el Espíritu Santo es el martillo. Amén. Una manera más práctica para verlo. El Padre es el arquitecto, el Hijo es el carpintero y el Espíritu Santo es el martillo. Mira 1 Colosenses 1, 15, 16 hablando de Cristo. Porque por Él, Cristo, fueron creadas ¿cuántas? Todas las cosas, las que hay en el cielo, las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Todo fue creado
por Él y para Él. ¿Están conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Ahora, cuando empezamos a hablar de la creación, vemos el relato de la creación en Génesis bien interesante y comienza con el primer día. El primer día fue bueno, el segundo día fue, tercer día de la creación fue, cuarto día bueno, quinto día bueno, sexto día no. El sexto día no fue bueno, el sexto día fue bueno en gran manera. Vayan conmigo a Génesis capítulo 1, versículo 31. En el sexto día cambia un poco el vocabulario, porque dice en Génesis capítulo 1, versículo 31, que en el sexto día, ¿están ahí? Dice, vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, ¿qué cosa? El sexto día. Dice el próximo versículo, capítulo 2:1. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Aquí dice claramente que en el sexto día fue acabado todo, porque todo era que bueno en gran manera. Pero miren el versículo 2 del capítulo 2. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó en el día séptimo de toda la obra que hizo. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero ahí hay una aparente contradicción. Porque ahí dice que en el sexto día todo fue hecho en gran manera. Y el próximo versículo dice que todo ahí fue acabado los cielos y la tierra. Luego el próximo versículo 2 dice que en el séptimo día fueron acabados los cielos y de la tierra. Ahora, acuérdense lo que habíamos estudiado, la Biblia no se contradice, ¿verdad? Hay aparentes contradicciones y el problema no es la Biblia, el problema es nuestra interpretación a lo que dice la Biblia. La pregunta es cómo nosotros vamos a saber qué es exactamente lo que está pasando aquí. Y la única manera de comprender y entender para ver qué es lo que pasa, que dice que en el sexto día terminó, pero luego dice que en el séptimo día terminó, es que tenemos que ver la creación por medio de los ojos de un pintor, ¿verdad? De un artista. ¿Cuántos aquí pintan? ¿Hay todavía gente que pinta? Qué bueno, todavía quedan 2 o 3 personas, ¿verdad? Que pintan, gloria a Dios por eso. La mejor manera de entender lo que está pasando en este relato de la creación es verlo a través de un pintor, ¿verdad? Así que vamos a tratar de ponernos los ojos, el entrenamiento de un pintor. ¿Qué es lo primero que necesita una persona, aparte de las brochas y la pintura? ¿Qué necesita? Un lienzo, muy bien, un lienzo. Así que Génesis capítulo 1 nos enseña que la tierra estaba vacía y desadornada, ¿verdad? Desolada la tierra estaba, no tenía nada, ¿verdad? Estaba desadornada. Así que la tierra es un gran ¿qué? Un gran lienzo, ¿verdad? Entonces Cristo viene ese primer día y dice, tengo deseos de crear un mundo nuevo. Tengo deseos de crear nuevamente. ¿Y qué es lo que hace el primer día? ¿Qué aparece el primer día? ¿La qué? Muy bien, y ¡puf! Aparece la luz. Y Cristo viene, acuérdense, estamos mirándolo desde un pintor. Entonces ni el lienzo empieza a pintar la luz, ¿verdad? Una cosa linda. Y dice, qué lindo. Y se fue. Regresa el segundo día y dice, hoy tengo deseos de seguir pintando esta creación. ¿Y qué hace el segundo día, familia? ¿Qué hace Cristo el segundo día? Porque dice que Él es el creador, amén. ¿Qué hace el segundo día? Muy bien, expande, ¿verdad? La piscina, la tierra era como una piscina gigante, estaba cubierta de agua. Expande y divide el agua sobre la tierra hacia horizontalmente, ¿verdad? Perdón, verticalmente. Y ahí entonces, ¿qué abre? Abre un espacio de ¿qué? Una atmósfera. Una atmósfera. ¿Para qué necesita la tierra una atmósfera? Para que se pueda respirar. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Y Cristo dice, me quedó bueno. Y se fue. Regresa el tercer día. Y ve, ahora sí tengo más deseos de seguir creando. ¿Y qué hace el tercer día? Ahora, ¿qué hace? Separa las aguas de la tierra. Ahora de manera horizontal separa las aguas. ¿Y qué sucede? ¿Sale a qué? ¿Qué sale a flote? La tierra seca, ¿verdad? Montañas, valles, ¿verdad? Colinas. ¿Salen qué? ¿Están conmigo, sí o no? El segundo día todavía no había creado eso. Se para, entonces salen las valles, las montañas. Lo estoy probando porque me he dado cuenta que la gente como que sus 7 días de la creación como que se le ha olvidado, ¿verdad? ¿Por qué será? Muy bien, salen la tierra seca, sale todo este asunto. Bueno, en gran manera. ¿Cuántos dicen amén? ¿Fue bueno en gran manera? No, los engañé. Dice que me quedó bueno. ¿Están conmigo? Y se fue. Regresa el tercer día. ¿Y qué hace el tercer día?
Ah, ¿verdad? Me lo estoy poniendo a prueba. Muy bien. Entonces, ¿qué hace? El cuarto día ya después. ¿Qué hace el tercer día? Las flores, las plantas. ¿Qué está haciendo Cristo? ¿Qué está haciendo? Adornando la tierra, ¿sí o no? Porque estaba desadornada, ¿sí o no? Entonces empieza a hacer ¿qué? Adornarla, ¿verdad? Empieza a hacer frutas y vegetales lindos y preciosos. ¿Cuántos dicen amén por eso? Empieza a adornar la tierra y dice, me quedó bueno, y se fue. Luego regresa el cuarto día. ¿Y qué hace el cuarto día? ¿La qué? El sol, la luna y las estrellas, ¿verdad? Empieza a pintar y adornar y dice, me quedó bueno, se fue. Y regresa el quinto día. ¿Y qué hace el quinto día? ¿Los animales de dónde? Del mar y del cielo. Estaba empezando a adornar la tierra, ¿sí o no? ¡Wow! Y dice, me quedó bueno, y se fue. Y regresa el sexto día. ¿Y qué hace el sexto día? Primero hace ¿qué? Los animales terrestres, ¿verdad? El león, el hipopótamo, la jirafa. Pero luego hace algo más en ese día. ¿Qué hace en el sexto día? Al hombre, amén. La culminación, la coronación de la creación fue Adán y Eva. ¿Con qué propósito fue que Dios creó todo? ¿Para quiénes? Para Adán y Eva, ¿están conmigo? Adornó todo, preparó todo para recibir la vida humana, ¿están conmigo? Ese fue el propósito que creó la tierra y todo lo que en ellas hay. Y también en ese día no solamente creó a Adán y Eva, sino también hizo el primer matrimonio, amén. Casó a Adán y Eva. Ahora, dice ahí que el sexto día todo fue ¿qué? Bueno en gran manera, ¿sí o no? Le hago una pregunta. Ahí estamos. Todo lo que Adán y Eva necesitaban para vivir, ¿estaba o no sobre la tierra? Sí, ¿verdad que sí? Todo lo que Adán y Eva necesitaban para vivir fue creado. O sea, ese cuadro, ese panorama se terminó en el sexto día. No había que añadirle nada porque ya todo lo que necesitaba el cuadro, todo lo que necesitaba Adán y Eva ya estaba en ese cuadro. Pero falta una cosa. Por eso dice que todo fue bueno en gran manera. En ese cuadro falta una cosa. ¿Qué es lo que falta? Los que pintan saben qué es lo que le falta al cuadro. La firma. ¿Por qué? Porque la firma, ¿qué es lo que hace? Identifica quién fue el que hizo el cuadro. Cuando usted mire este cuadro que hemos utilizado aquí, usted ve a Adán y Eva, ¿verdad? Todo muy bonito. Y usted dice, wow, qué cuadro más bonito. ¿Quién fue el que pintó? ¿Quién es el que creó este cuadro? Pues usted va aquí y usted encuentra una firma que de un señor que se llama Los Justinian. Esa firma identifica quién fue el que hizo el cuadro. Cuando vamos a la creación, familia, cuando vamos al comienzo de todo, vemos que Dios hizo 6 días, todo estaba pintado, todo estaba hecho, no había que añadirle más nada, pero faltaba una cosa. ¿Qué faltaba en el cuadro de la creación? La firma. ¿Y qué hace Dios para poner su firma o su sello sobre la creación de 6 días que Él hizo? Él creó ¿qué? Un día más. Amén. Creó el séptimo día como que el séptimo día es la firma o sello que identifica yo soy el creador. Este séptimo día yo lo creé con un propósito nada más. ¿Para qué? Para celebrar y reconocer que yo fui el Dios que creé los otros 6 días de la creación. ¿Están conmigo, sí o no? ¿Cuántos dicen amén? Ahora quizás usted dice, eso suena muy bonito, pero yo no sé de dónde usted se está sacando eso. Pues perfecto, porque acuérdense lo que le dije, aquí no importa lo que yo creo, amén. Aquí no importa lo que nadie cree, aquí lo importa es lo que dice Dios en su palabra. ¿Será que puedo confirmar esto que estoy diciendo? Vaya conmigo a Éxodo capítulo 20. Vaya conmigo a Éxodo capítulo 20. En Éxodo capítulo 20 tenemos algo muy interesante. Éxodo capítulo 20. Pues ¿será que podemos confirmar esto? Que el séptimo día de la creación fue el día que Dios creó como su sello sobre la creación para identificarlo y reconocerlo a Él como el creador de los cielos, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Deuteronomio capítulo 20, versículo 8. ¿Cuántos están ahí?
Dice ahí, Éxodo, es para ver si están pendientes. Hoy estoy un poco enfermo y como que estoy un poco descuadrado. Para eso es bueno para que ustedes estén, ¿verdad? Éxodo capítulo 20, versículo 8. Dice ahí, acuérdate, El cuarto mandamiento comienza con ¿qué palabra? Si Dios dice acuérdate, es porque ya Dios lo había dicho. Así que acuérdate, ¿cuándo fue que Dios había dicho? Sigamos leyendo. Acuérdate, ¿del qué? Del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Carlos Muñoz Acosta. Entienda bien, aquí dice que el séptimo día es reposo ¿para quién? ¿A quién le pertenece el séptimo día? A Dios. ¿Están conmigo? No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Paremos ahí. Dios dice en su cuarto mandamiento, acuérdate de mi día santo, de mi día de reposo para santificarlo. La palabra santificar significa para apartar, separar, ¿verdad? 6 días hay creados, pero Dios creó un séptimo día y Él dice, como vimos en Génesis, dice que en ese día Dios lo santificó. En otras palabras, Dios lo hizo ¿para qué? Para un uso especial apartado que los otros 6 días. ¿Están conmigo? Santo es diferente de los otros días y por eso dicen, este día usted no hace lo que hace los demás 6 días de la semana. Ahora la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué Dios nos pide que santifiquemos, que apartemos ese séptimo día y diferencia de los otros 6 días de la semana? El versículo 11 lo dice. ¿Por qué? Porque en 6 días hizo el Señor ¿qué cosa? Los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellas hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y ¿lo qué? Le hago una pregunta, ese versículo 11, ¿de dónde está citado? ¿De dónde viene esa cita? De Génesis capítulo 2. Es una cita directa diciéndonos por qué Dios nos pide que guardemos su día de reposo. ¿Por qué dice? Porque en ese día es para acordarse de que yo soy el creador de los primeros 6 días y de todo lo que hay sobre la tierra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén por eso? Gloria a Dios. Ahora le hago una pregunta. ¿Se cansó Cristo cuando creó? Sea la luz, sea el firmamento, ni yo me canso. Entonces la pregunta es, ¿por qué hizo un día de reposo si no se cansó? ¿Será que cuando hizo el hipopótamo, después de hacerlo, necesito descansar porque ese hipopótamo me sacó el jugo? ¿Eso fue lo que pasó? No tiene ningún sentido, ¿verdad que no? ¿Por qué entonces creó Cristo un séptimo día de descanso? Mire lo que dice la Biblia. Marcos 2, 27 y 28. También les dijo, el día de reposo se hizo ¿para quién? Para el judío. ¡Oh! Para el hombre. La palabra hombre que aparece ahí es la palabra griega antropos, que es donde sale la palabra seres humanos, humanidad o antropología, ¿verdad? Así que el séptimo día fue creado, dice Cristo, ¿para quién? Para la humanidad, para todos los seres humanos. ¿Están conmigo? ¿Adán y Eva eran judíos? No, los judíos no aparecen hasta el final de Génesis. Entonces Cristo claramente dice que este día de reposo se hizo para el hombre, para el ser humano, y no el hombre para el día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún ¿de qué? Del día de reposo. ¿Están conmigo? Así que Cristo claramente dice, espérate, el sábado es una bendición para el hombre, amén. Es una bendición para el ser humano, porque es el día en que se van a acordar y celebrar de que yo soy el creador de los cielos y de la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Pero no pierdan de vista esta última oración. El Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. ¿Qué es lo que está diciendo Cristo ahí? Bueno, Él está hablando a los judíos. Y cuando Él le dice, el Hijo del Hombre, que está hablando de Él mismo, es Señor, dueño, ¿de qué? Del día de reposo. Lo que Él está diciéndole a los judíos es que yo fui el que creé los 6 días y el séptimo día. Yo soy el creador. Eso es lo que Él está diciendo, amén. Y por eso lo querían apedrear, porque Él se ponía en el lugar de ¿quién? Porque Él era Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, la pregunta que nos hacemos es, ¿cuál es el día de reposo?
Porque algunos creen que el día de reposo es viernes, otros creen que es sábado, otros creen que es domingo, otros creen que es lunes. Y hay personas que creen que no hay ningún día santo, ¿verdad? Ningún día de reposo, de descanso. Le hago una pregunta, no es la pregunta, pero cuando yo entro al cristianismo, yo empiezo a mirar que algunos dicen viernes, otros dicen sábado, otros dicen domingo, otros dicen miércoles, otros dicen que no hay ningún. Bueno, yo sé que no todo el mundo puede estar correcto, ¿verdad? Así que yo sé que la única fuente de toda la verdad es ¿cuál? Es la palabra de Dios. Así que yo me pregunto, ¿qué es lo que dice la Biblia de cuál es el día de reposo? Amén. Ahora, usted puede mirar cualquier calendario decente y todo calendario comienza con ¿qué día de la semana? Con domingo y termina con sábado. Así que según los calendarios terrenales que tenemos, el séptimo día de la semana es sábado. Pero nuevamente, mi fuente primordial y mi autoridad sobre todas las cosas es la palabra de Dios. Amén. ¿Será que la Biblia aclara cuál es el día de reposo, el séptimo día de la semana? ¿Será que aparece aquí la evidencia histórica bíblica del día de reposo? Claro que sí. Vayan conmigo, por favor, a Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23. ¿Cuántos dicen amén? Aquí no tenemos que tener miedo de poner a la palabra de Dios a prueba. Dios dice que, pruébame en esto, amén. Vayan a la Biblia y pruébenme a ver. Pónganme a prueba ahí. Vean si yo no soy Dios y si yo no les he dicho las cosas que pasaron antes de pasar y que pasarán. Lucas capítulo 23. ¿Cuántos están ahí? Dice ahí, en Lucas 23, versículo 50. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Este que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió ¿qué cosa? El cuerpo de Jesús, y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, el cual aún no se había puesto a nadie. Entonces aquí claramente dice que José de Arimatea fue y quitó el cuerpo de Jesús, ¿de dónde? De la cruz, porque ¿qué día murió Cristo? ¿Qué día se celebra? ¿Qué día se reconoce la muerte de Jesucristo? El viernes, ¿verdad que sí? El viernes, así que claramente aquí nos enseña que Pilato fue y pidió y quitó el cuerpo, le dio permiso para quitar el cuerpo. Miren lo que dice el versículo 54. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Usted le pregunta a cualquier judío cuál es el día de preparación y ellos le van a decir que es ¿qué? El día antes del día de reposo, que en este contexto, ¿cuál es? Sábado, ¿verdad? Porque viernes muere Jesús, así que parece indicar que el próximo día después es sábado, pero vamos a seguir con el recuento bíblico. Dice, era el día de preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y usted dirá, ¿cómo que para comenzar el día de reposo? Porque la profecía enseña y la historia enseña que Jesucristo murió a las 3 de la tarde, el sacrificio de la tarde, ¿verdad? Entonces, si a las 3 de la tarde muere, ¿cómo es posible que estaba para comenzar el próximo día? Es bien sencillo, es porque históricamente y bíblicamente los días de la semana no comienzan a la medianoche. Eso es un invento del Imperio Romano, ¿verdad? El día comienza históricamente y bíblicamente cuando cae el sol. ¿Están conmigo? Así que les voy a dar una demostración. A nuestra mente occidental ahora mismo, ¿qué día es en la mente occidental nuestra? Todavía es miércoles, ¿verdad? Es miércoles hasta que cae la medianoche y entonces es el jueves. Pero bíblicamente, históricamente, ¿qué día es ya? Jueves, porque ya cayó él. Entonces por eso cuando baja la creación en Génesis dice fue la tarde y la mañana, el primer día. La tarde y la mañana, el segundo día. La parte oscura es la primera parte del día y luego la parte clara es la segunda parte del día. ¿Están conmigo, sí o no? Por eso dice que a las 3 de la tarde estaba para comenzar el día de reposo porque ya en unas horas iba a ¿qué? Iba a caer el sol. ¿Y qué día iba a venir? El día de reposo. ¿Están conmigo? Sigamos leyendo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Las mujeres hay como 15 Marías ahí, ¿verdad? María Magdalena, María la mamá de Jesús, todas las Marías que existen ahí. Así que cuando usted está alrededor de María, dale gloria a Dios.
Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Así que estas Marías, que conocen y entendían que Jesús era el Mesías, ellas fueron, vamos a suponer que fuera ahí el sepulcro, y ellos miraron, mira, ahí fue que pusieron el cuerpo de Jesús en la tumba de José. Y dice, y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüentos. O sea, ¿iban a qué? Iban a preparar el cuerpo, ¿verdad?, para el entierro. Así que estas mujeres vieron dónde enterraron a Jesús, dónde fue que pusieron el cuerpo de Jesús, y se regresaron para preparar las especies y todo lo que necesitaban. Pero noten lo que dice aquí. Descansaron el día de reposo conforme a ¿qué? Así que esas mujeres fueron a preparar lo que necesitaban para embalsar, para preparar el cuerpo de Jesús, pero no regresaron a hacer el trabajo porque ¿qué cayó? El día de reposo cayó. ¿Están conmigo? Así que era muy importante esto, y ese era el cuerpo del Mesías. Pero estas mujeres, aún el cuerpo del Mesías, guardaron el mandamiento. Capítulo 24, versículo 1. El primer día de la semana, muy de mañana vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. ¿Qué día de la semana regresaron? El primer día de la semana. ¿Regresaron con qué? Con lo que habían preparado para darle sepulcro al cuerpo de Jesús, ¿sí o no? ¿Cuál es el primer día de la semana, familia? Sigue diciendo aquí. Y hallaron removida la piedra, versículo 2. Y entraron, no hallaron el cuerpo de Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a la tierra, le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha... Le hago una pregunta, ¿en qué día se celebra o se reconoce la resurrección de Jesucristo? Primer día de la... Entonces le hago una pregunta. Si murió viernes y quitaron su cuerpo de la cruz, prepararon las especies, descansaron el día de reposo y luego regresaron al primer día de la semana, y cuando llegaron al primer día de la semana el cuerpo de Cristo no estaba porque había resucitado. Y si entonces le hago una pregunta, bíblicamente hablando, ¿cuál es el día de reposo? El día después de la muerte de Cristo y el día antes de Él resucitar. En otras palabras, ¿qué día es? Sábado. ¿Están conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Así que cuando yo encuentro esto se me quita un peso porque dije, ya encontré el día de reposo. Ahí está claramente identificado el día después de la muerte de Cristo y el día antes de su resurrección, que se conoce entre nuestro idioma como el ¿qué día? El sábado o el Shabbat, ¿verdad? De hecho, el único día de la semana bíblicamente que tiene nombre, el Shabbat, que se le conoce como ¿qué? El día de descanso. Si usted tiene alguna duda, pregúntele a un judío, porque los judíos siguen guardando por miles de años el mismo mandamiento. ¿Están conmigo? Miren lo que dice aquí Mateo 28:1. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver qué cosa. El sepulcro. ¿Cuál es pasado el día de reposo? El Shabbat o el sábado. Y el primer día de la semana, el domingo. Así que claramente tenemos evidencia contundente bíblica de cuál es el día de reposo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿qué fue lo que pasó en ese día? Mire lo que dice Génesis 2 y 3. Y reposó en el séptimo día de toda su obra que había hecho, y bendijo Dios al séptimo día. ¿Y lo qué? Eso entonces lo vimos citado en Éxodo 20:11. Y reposó en el séptimo día, por tanto el Señor bendijo el día sábado y lo santificó. ¿Están conmigo? Ahora, ya nosotros sabemos lo que es bendecir. Dios le puso su bendición. Santificar fue separar, pero dice aquí reposó. Y la pregunta es, ¿qué fue lo que ocurrió en ese día que se reposó? ¿Cómo podemos entender el reposo de Dios? Y para eso vamos a mirar otro versículo. Éxodo 31:17. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo el Señor los cielos, la tierra, y en el séptimo día, ¿qué hizo? Cesó y reposó. Aquí la palabra nuevamente reposó. Shabbat, paró de crear, pero aquí parece otra palabra, que es la palabra cesó. ¿Qué significa eso? ¿Verdad? Ahí aparece la palabra hebrea nafash. Y yo no se lo puedo explicar, sino yo sí se lo puedo demostrar lo que significa lo que hizo ahí. Esto es lo que significa. Paró e hizo esto. ¿Cómo hizo? Es una respiración profunda. Ahora, ¿qué significa todo esto?
Miren qué interesante, familia. Después que Dios haber creado todo, Cristo viene y crea todo. Luego crea a Adán y Eva y luego los casa, ¿verdad? Y luego les dice a ellos dos, ¿están contentos ustedes con lo que están viendo? Señor, qué grande eres. Gracias, Señor. Me creaste a mí, creaste esta preciosura de esposa que me diste. Creaste a este esposo precioso también que me regalaste. ¡Wow! ¡Qué Dios más grande! ¡Qué bueno eres, Dios! Y Cristo le dice, espera un momento, no se acabó la fiesta. Ahora les voy a enseñar algo. Ahora los agarra por la mano y le da un tour por todo el planeta Tierra. Y los empieza a pasear y a llevar. Y le dicen, ¡wow! Y Adán y Eva, ¡qué cosa linda, Señor! ¿Cuántas maravillas has creado? ¡Qué grande eres! Y Cristo le dice, ¿les gusta todo lo que están viendo? Es precioso, Señor. Y Cristo le dice, esto es un regalo para ustedes. Este es mi regalo de boda para ustedes dos. La tierra es de ustedes. ¿Cómo usted cree que Adán y Eva reaccionaron cuando Dios le dijo que Él les regaló la tierra? ¡Wow! ¡De verdad! Todo esto es para nosotros. ¡Wow! Y yo me imagino, ¡wow! Celebrando. Le hago una pregunta. ¿Quién se estaba gozando ese momento más? ¿Adán y Eva o Cristo? ¿Por qué? Porque él estaba viendo el gozo y la alegría de sus hijos. Por eso dice, cesó y reposó. Paró de crear y ¿qué hizo? Yo me acuerdo cuando yo me gradué de universidad, ¿verdad? Tanto en bachillerato y la maestría. Yo no quería ir a la celebración, a la graduación, a la ceremonia. Yo no quería. Yo me gradué, yo no quiero saber más de la escuela, ¿verdad? Pero yo fui al desfile, yo fui a la ceremonia. ¿Por qué? ¿Por quién yo fui? Por mi mamá y mi papá. Porque usted se imagina la sonrisa de ellos dos ahí. Tanto trabajo que nos dio este muchacho y por fin, gloria a Dios, ¿verdad? Se lo gozaron, una sonrisa. Y no solamente ellos, todos los padres y madres que estaban ahí se lo estaban gozando, amén. Se lo estaban disfrutando. Usted sabe cuando usted le da un regalo a un nene chiquito, ¿verdad? Que usted, y cuando lo abre, ¡wow! Así era el gozo que sentía el Señor. Cuando le dio la cara de alegría a Adán y Eva, el Señor se lo estaba gozando. Por eso dice en Isaías 65, 18 y 19, mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he que yo he creado, amén. Y dice Sofonías 3:17, el Señor tu Dios está en medio de ti, se gozará sobre ti con alegría, te renovará con su amor y se regocijará sobre ti ¿con qué? Con cánticos, amén. El Señor se regocija, así como usted se goza sobre sus hijos y sus hijas cuando se casan. Cuando el Señor se estaba gozando de haberle visto la reacción a Adán y Eva ese día, Él se lo disfrutó. ¿Están conmigo? Por eso el mandamiento comienza con la palabra acuérdate. Esa palabra en hebrea, la palabra sadoc, significa sí acuérdate, pero también tiene una connotación más profunda. La palabra acuérdate significa conmemora o celebra. O sea, cuando él dice celebra, regocíjense, conmemoren mi día santo, porque en este día es que celebramos que yo fui el creador de los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas. Amén. Es un día de fiesta santo espiritual. Es una celebración que decimos que, ay, 6 días tuve que trabajar, hacer tarea, limpiar, todos los quehaceres cotidianos y diarios, pero en este día pongo todo a un lado y le dedico el día completo a darle gloria a Dios por ser mi creador. Gloria a Dios. ¿Están conmigo? Nosotros no tomamos un día para celebrar bodas, ¿sí o no? Tomamos un día para celebrar la independencia. No tomamos un día para celebrar cumpleaños. Entonces, ¿por qué no tomar un día a la semana para dedicárselo al Señor? Si Él mismo lo puso y lo escribió con su propio dedo, diciendo, conmemoren, reconozcan a mí como su creador. Apartando todo y dedicándomelo a mí. Porque Él está ahí. Él está en su día esperando por ti. ¿Están conmigo? Él que nos dice, únanse a mí, gócense conmigo, que yo quiero celebrar con ustedes, que ustedes son mi creación y que yo soy su creador. ¿Cuántos dicen amén? Ahora le pregunto, cuando entró el pecado, ¿cambió el plan de Dios? De ninguna manera. ¿El plan de Dios qué? ¿Siguió igualito, sí o no? Pregunta, ¿cambió el matrimonio? No. Nadie diría que el matrimonio está invalidado. ¿Por qué? Porque el pecado entró. Esas fueron las dos instituciones que estableció en la creación, el matrimonio y
El sábado. ¿Están conmigo? El plan de Dios nunca cambió. ¿Por qué lo sabemos? Porque le escribió sobre qué. Sobre tablas de piedra y le dijo que acuérdate, porque ya el pueblo lo sabía desde un comienzo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Están conmigo, sí o no? Ahora, ¿tuvo Cristo la intención de cambiar el día de reposo? ¿Fue su intención cambiar el día de reposo? Mira qué interesante en esta profecía. Mateo capítulo 24, versículo 19 al 20. Pero hay de los que estén encinta y de los que estén criando en aquellos días. Orad para que vuestra huida no suceda, ¿cuándo? En invierno ni en sábado. Ahora, esto es una profecía que él dio sobre la destrucción del templo que ocurrió aproximadamente 40 años después. ¿Están conmigo? Así que Cristo previendo lo que iba a pasar 40 años después, y no con los judíos, sino con ¿quién? Con la iglesia, ¿verdad? Con la iglesia cristiana. Él está diciendo que no huyan. Y saben que la historia enseña que cuando se destruyó el templo ni un solo cristiano murió en ese día. ¿Por qué? Porque ya sabían la profecía, ya sabían las señales y salieron de la ciudad. Pregunta, si Cristo hubiera cambiado o fuera a cambiar la santidad del cuarto mandamiento de alguna manera, ¿por qué les advierte diciéndole que no caiga en sábado? ¿Están conmigo? No tenía ninguna intención. ¿Cristo guardó el sábado, sí o no? Claro que sí. Pregunta, ¿los apóstoles guardaron el sábado? ¿Sí o no? Todos guardaron el sábado. Hay evidencia, le voy a enviar mis notas, que tiene toda la evidencia ahí de los versículos. Mira lo que dice Pablo en Hebreos capítulo 4, 9 al 10. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día, por tanto queda un reposo, ¿para qué? Para el pueblo de Dios. Pablo, haciendo una cita del mandamiento, dice que queda un reposo. ¿Y cuál es ese reposo? Porque el que ha entrado en su reposo, ¿cuál es el reposo de Dios? El séptimo día sábado. También ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, que es ¿cuál? El séptimo día del Señor, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de ¿qué? Desobediencia ¿a qué? A los mandamientos. Pablo confirmó o no confirmó eso. 1 Corintios 7, 19, Pablo dice, la circuncisión y la incircuncisión nada es sino ¿qué? Guardar ¿qué cosa? Los mandamientos. ¿Cuántos dicen amén por eso? Ahora, la pregunta que nos hacemos es, ¿qué fue lo que pasó con el sábado? ¿Qué fue lo que pasó con el día santo del Señor? ¿Y por qué la mayoría de los cristianos creen inocentemente, ¿verdad?, que el día de reposo del Señor es domingo? Eso es lo que la mayoría creen, ¿verdad? La pregunta es, ¿qué fue lo que pasó si bíblicamente en ninguna manera hay un cambio de la santidad del séptimo día al primer día ni a ningún otro día de la semana y está escrito en piedra con el dedo de Dios? ¿Cuándo fue, cómo fue que entonces entró este cambio? Y es bien sencillo, familia. Apocalipsis 12, 17 nos dice que el dragón, ¿quién es el dragón? China. No, el diablo, ¿verdad? El diablo se fue a hacer guerra contra la mujer. ¿Qué representa la mujer? La iglesia o el pueblo de Dios. El diablo le hace guerra al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque guardan ¿qué cosa? Los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Así que ya sabemos que el diablo desde el comienzo se rebeló en contra de la ley de Dios, ¿verdad? En la ley que es el fundamento que estaba dentro del arca, que representa el trono de Dios, que es de donde Dios manda, donde Dios gobierna el universo. Esa ley el diablo se rebeló. ¿Y qué sucede con el diablo después? Daniel 7:25. Y la bestia hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo aflijará y pensará, o en otras palabras tratará de cambiar ¿qué cosa? Ya está profetizado en Daniel 7:25 que la bestia, que el dragón por medio de la bestia iba a tratar o pensará en cambiar ¿qué cosa? La ley y los... Noten que de los 10 mandamientos solamente hay uno que es una cantidad de tiempo apartado. ¿Están conmigo? Por eso dice pensará, tratará. ¿Por qué qué? Porque la ley de Dios no se puede cambiar. Es eterna, escrito con el dedo de Dios sobre piedra. ¿Están conmigo? Pensará y tratará. ¿Y cuándo, familia, comenzó? ¿Dónde encontramos la evidencia histórica de este cambio tan monumental a tratar de cambiar la ley de Dios? Pues familia, la historia nos enseña claramente que la bestia fue, pero antes de la bestia levantarse, en el tiempo del fin vamos a ver que hubo un comienzo primero. La ley dominical de Constantino, emitido el 7 de marzo del año 321, dice aquí, dice Constantino,
que todos los jueces y todos los habitantes de la ciudad y todos los mercaderes y artesanos descansen, ¿qué día? El venerable día del ¿qué? Del sol. Le pregunto, ¿cuál es el día del sol? Sunday. Por si usted no sabía, los días de la semana no tienen nombre. Bíblicamente, primer día, segundo día, tercer día. El sexto día se le llama el día de preparación, porque el día de preparación para él Shabbat o el sábado. ¿Están conmigo? Los días de la semana se adquirieron por medio mayormente del Imperio Romano, ¿verdad? Entonces, lo que se adoraba en cada día era lo que se le daba prioridad en adoración en ese día. Por ejemplo, domingo, Sunday, se adoraba ¿qué? El sol. Lunes, ¿qué se adoraba? La luna. Martes, el planeta Marte. Miércoles, jueves, Júpiter. Viernes, Venus. En inglés, Saturday, Saturno. ¿Están conmigo? Entonces Constantino, que era un adorador del sol, era un pagano, él tuvo una visión, dice la historia, que cuando él fue a invadir, ¿verdad? Quería convertirse en el emperador del Imperio Romano, y dice la historia que él tuvo una visión y que vio la cruz y vio a Cristo y vio el sol y dijo, ¡oh! Entonces dice la historia que él entonces mandó a sus soldados a poner una cruz en su armamento y salió a batallar y conquistó a Roma. ¿Y se convirtió en qué? En el emperador. Entonces que él dice, wow, Cristo me dio la victoria. Y entonces la religión que era perseguida por el Imperio Romano, de momento se convierte en la religión oficial del Imperio Romano. Y entonces, ¿qué hace Constantino? Pues dice, ahora todo el mundo tiene que ser cristiano. ¿Y qué es lo que pasa? Que tienes un montón de ¿qué? De gente pagana. ¿Y qué hace Constantino? Pues ahora él tratando, ¿verdad?, de cristianizar a todos los paganos, terminó paganizando el cristianismo. ¿Por qué? Porque se unió. Y le voy a dar un ejemplo perfecto. Y lo vamos a ver en unas presentaciones más adelante, que lo que nosotros muchas veces creemos que son creencias o tradiciones cristianas, verdaderamente vienen del paganismo. Y le doy un ejemplo bien práctico, bien básico. Cristo no nació el 25 de diciembre. Discúlpame si le dañé la Navidad. Cristo no nació el 25 de diciembre. El registro bíblico enseña que Cristo nació aproximadamente al final de septiembre, principio de octubre, durante la fiesta de los tabernáculos, en el mes de Tishri. Y usted se pregunta, ¿y por qué se celebra el 25 de diciembre el cumpleaños de Jesucristo? Porque en el Imperio Romano, que era en el 25 de diciembre, se celebraba el cumpleaños de Tammuz y de un montón de otros dioses paganos. ¡Qué casualidad! ¿Y qué dijeron? Bueno, Tammuz, ¿quién es? El hijo de Nimrod. Y Nimrod fue, dice la Biblia, enseña que es el primer hombre en que quiso ser adorado como un dios. Y la mitología babilónica dice que cuando Nimrod muere, Nimrod se convirtió en el dios Sol. Y luego dice que entonces, cuando él se convirtió en el dios Sol, su esposa virgen llamada Ishatar, que es de donde sale Easter, sale un rayo de luz del dios Sol y la alumbró y cayó embarazada. Y ella dio luz ¿a quién? A Tammuz, el hijo del dios Sol. ¿Y qué sucedió? Pues cuando quieren hacer la transición del paganismo al cristianismo, dicen, bueno, nosotros ya no somos paganos, ya no le vamos a celebrar el cumpleaños al hijo del dios Sol, sino que ahora se lo vamos a celebrar ¿a quién? A Cristo, el verdadero Sol. ¿Suena muy bonito? Sí, suena muy bonito, pero no es bíblico. Y así fue como estas y muchas otras tradiciones paganas entraron dentro del cristianismo. ¿Están conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Mira lo que dice aquí. El diccionario enciclopédico hispanoamericano, artículo el domingo, dice: el emperador Constantino en el año 321 fue el primero que ordenó una rigurosa observancia del domingo, prohibiendo toda clase de negocios jurídicos, ocupaciones y trabajos. Finalmente, en el siglo VIII, se aplicaron en todo su vigor el domingo cristiano las prohibiciones del sábado judaico. ¿Y dónde en la Biblia dice que el sábado es de los judíos? Cristo dijo que el sábado se hizo para los hombres, amén, para la raza humana, para todo ser humano. Pero aquí la historia nos enseña que ¿quién fue el que comenzó este cambio? ¿Fue quién? Constantino. Entonces usted me pregunta, Carlos, ¿por qué la mayoría de los cristianos, repito, inocentemente, ¿verdad?, van a la iglesia pensando que el domingo es el día que Dios separó para la adoración? ¿Por qué van a la iglesia el domingo? Por tradición. Eso es todo. Es una tradición que entró dentro de la iglesia y ¿qué? Y se ha seguido por años y nadie la ha cuestionado. Nadie ha dicho nada, simplemente se sigue por ahí porque eso es lo que hicieron mis papás y mis abuelos y todo el mundo antes de mí. Dice aquí Mateo 15:6
habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra ¿qué? Tradición. Cristo dice, no pongan la tradición por encima de mis mandamientos. Ahora, entienda bien, no hay ningún problema con la tradición. ¿Hay buenas tradiciones, sí o no? Sí, el problema es cuando la tradición conflige o contradice la palabra de Dios. Entonces yo como hijo de Dios, yo pongo la palabra de Dios por encima de cualquier tradición terrenal familiar. ¿Están conmigo? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios por esto? A mí me encanta cuando yo descubro verdades que el Señor quiere revelarnos. Amén. Ahí estaba dentro del arca del pacto. Ahora, para terminar, usted quizás está sentado ahí, tiene algunas objeciones de algunas cosas que yo he dicho. Carlos, yo tengo unos versículos para enseñarte, ¿verdad? Y esto no es nada nuevo, porque esto es un tema candente, rico y muy bíblico. ¿Cuántos dicen amén? Les repito, yo no le soy fiel a ningún ser humano. Yo le soy fiel a Dios primero por encima, amén. Y cuando yo le soy fiel a Dios, yo respeto y honro a los seres humanos también. ¿Están conmigo? Pero mi obediencia va primero a Dios. No lo que dice ningún ser humano. ¿Cuántos dicen amén por eso? ¿Cuáles son algunas de estas objeciones? Vamos a compartirlas un momento. Ya hablamos del sábado. Cuando yo digo que yo guardo el sábado, la gente me dice, ay, tú eres judío. Ya vimos que Adán y Eva no eran judíos. El sábado, los judíos no aparecen hasta el final de Génesis. El sábado, ¿cuándo fue que se creó? En la semana de la creación. Desde el comienzo fue uno de los grandes regalos que Dios le dio a la humanidad. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Y inclusive dice aquí claramente en Isaías 56, 6 al 7. Dice, y los hijos de los extranjeros, ¿quiénes son esos? Los gentiles, ¿verdad? Los que no son hebreos. Dice aquí. Y los hijos de los extranjeros que sigan al Señor para servirle y que amen el nombre del Señor para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Le hago una pregunta. ¿Quién quiere ir al santo monte de Dios y recrearse en su casa de oración? Levante la mano. Pues gloria a Dios. Él está diciendo que a todos los que guarden el día de reposo. Era para los hebreos y también era para ¿quiénes? Para todos los gentiles que querían unirse y adorar al Dios de la creación. ¿Cuántos dicen amén? Alguna gente me dicen, ay Carlos, todos los días son iguales, ¿verdad? Todos los días son iguales. Y es cierto. Todos los días, todos los 7 días tiene aproximadamente 24 horas, ¿cierto? ¿Sí o no? Pero Dios nos santificó los 7 días. Dios no dijo aparten mi séptimo día, apártenme otro de los 6 días. Dios dijo que este es mi santo día. ¿Están conmigo? Este es mi día de descanso que yo los tengo para ustedes. ¿Están conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Cierto, pero Dios puso su bendición sobre ese día. Y pregunto, ¿quién es el ser humano para decir que ese día no es santo ya? El día que Dios bendijo y santificó, tenemos que tener mucho cuidado que no estemos jugando a Dios, porque Él lo dijo Él. ¿Están conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Ahora mucha gente me dice, ay Carlos, tú le pones tanta importancia a un mandamiento, tanta importancia al cuarto mandamiento. No, familia, no me malentienda, por favor. Entienda bien, el cuarto mandamiento del sábado no es más importante que los otros 9 mandamientos. ¿Están conmigo? El cuarto mandamiento no es más importante, pero escuche bien. Los otros 9 mandamientos tampoco son más importantes que el cuarto. Todos son igual de importantes a los ojos de Dios. El problema es que este cuarto específicamente, Apocalipsis me dice, recuérdate, conmemora, celebra. ¿Por qué? Porque se le iba a olvidar a su pueblo. ¿Están conmigo? Así que Dios está diciendo en el tiempo del fin que restauren y levanten nuevamente. ¿Por qué? Porque mi pueblo se ha olvidado de mi séptimo día de reposo. ¿Cuántos dicen amén? Dios puso su bendición y le pregunto, ¿usted y yo podemos quitarle la bendición a lo que Dios bendijo? Dice claramente en Números 23:20, el Dios bendijo y no podré ¿qué? No podré revocarlo. ¿Están conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Familia, escuche bien. Dios no dijo, escoge el árbol que ustedes quieran. ¿Sí o no? Dios lo dijo. ¿Qué dijo Dios a Adán y Eva? Este árbol es mío. Todos los demás árboles son de ustedes. Este no me lo toquen. ¿Están conmigo? Pregunta, ¿fue Dios bien serio con el asunto del árbol? ¿Sí o no? Un simple árbol. Y mucha gente piensa, no importa qué día o no hay día, eso es lo que dices tú. Pero Dios en su palabra me dice, el séptimo día es mi día santo. Guárdalo,
acuérdate y conmemora. ¿Están conmigo? Tan importante, escúcheme bien, porque la gente piensa, Dios no está enfocado en los detalles. El árbol es un detalle bien importante, porque tan y tan importante era el asunto de un simple árbol que Cristo tuvo que morir en la cruz del Calvario por esa desobediencia. Así que no me vengan a argumentar a mí que Dios cuando dice una cosa no está hablando bien en serio. Cuando dice el árbol, ese es el árbol. Y cuando dice el día, ese es el día. ¿Están conmigo? No me malentiendan tampoco. El asunto tampoco es un árbol y el asunto tampoco es un día. El asunto es el Dios que dijo sobre el árbol y el Dios que santifica el día. ¿Están conmigo? Es el Dios que declara que ese árbol y ese día son de Él y le pertenecen a Él. ¿Cuántos dicen amén por eso? Algunos incluso me han dicho, Jesucristo violó el sábado. ¡Woo! Porque escuchen la implicación de eso. Si Jesucristo violó el sábado y el sábado es el cuarto mandamiento, y la Biblia enseña que la transgresión de la ley es ¿qué? Es pecado. Y quiere decir que si Cristo violó el sábado, si no guardó el sábado, de alguna manera lo profanó, significa que Jesucristo es un ¿qué? Un pecador. Y si Él hubiera sido un pecador, entonces hubiera necesitado de un ¿qué? De un Salvador. ¿Cristo violó el sábado? Jamás. Dice que sin pecado ni mancha, perfecto. Y si quiero que le acuerden y se acuerden de esto. El asunto entre Jesucristo y los fariseos, y de hecho los fariseos lo acusaron de borrachón, de demonio y de cuantas otras acusaciones. ¿Están conmigo? Así que no se deje llevar por las acusaciones. El asunto entre Jesucristo y los fariseos nunca fue cuál es el día de reposo. El asunto entre Jesucristo y los fariseos era cómo guardar el día de reposo. Porque los judíos le han puesto una carga encima al día del Señor. Y Cristo vino a decirles que ustedes han tomado el día del Señor el sábado y lo han hecho una carga, no un disfrute. Y Cristo vino a romper el yugo ceremonial y tradicional que habían puesto sobre el sábado para que fuera un deleite, un goce, una celebración entre Dios y su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Acuérdese de eso, por favor. El asunto entre Jesús y los fariseos nunca fue cuál es el día de reposo, es cómo guardar el día de reposo. ¿Están conmigo, sí o no? Y alguna gente me dice, Carlos, yo adoro todos los días. Yo adoro todos los días, pues gloria a Dios. Aquí hemos venido todos los días, ¿sí o no? Si la iglesia está abierta, venimos todos los días. Yo leo la Biblia todos los días. Yo oro todos los días. Pero yo no puedo santificar todos los días porque la Biblia dice que ese día santo no se trabaja. Entonces usted tratando de hacerse el más santo en adorar todos los días, lo que termina es de haragán porque no puedes trabajar en ninguno de los días. ¿Están conmigo? Dios dijo, este séptimo día es mi día y en este día no trabajan ni hacen nada de lo que tienen que hacer cotidianamente porque este es mi día y yo quiero que lo pongan a un lado y me lo dediquen a mí. Y la Biblia dice que Dios es un Dios celoso con su tiempo, ¿sí o no? Alguna gente me han dicho, Carlos, el sábado fue cambiado, el calendario cambió. ¿Cuántos escucharon este argumento? Muy interesante. Y de hecho yo me puse a estudiar e investigar y yo encontré la última vez que el calendario fue cambiado. Y esto fue en el año 582, en octubre, lo que se conoce como el calendario gregoriano. ¿Verdad? Es el calendario que actualmente seguimos. Y si usted mira la última vez que se cambió el calendario, usted va a notar algo muy interesante. Octubre 1, lunes. Octubre 2, martes. Octubre 3, miércoles. Octubre 4, jueves. Octubre 15, viernes. Pregunta, ¿hubo un cambio en el calendario? Sí, claro que sí. ¿Cambiaron las qué? Las fechas. Pregunta, ¿el ciclo semanal cambió? De ninguna manera, porque después de jueves vino viernes y después vino sábado. Lo que sí cambió fueron las fechas. El ciclo semanal nunca cambió. Y de hecho, hubo una persona que estaba haciendo una investigación y envió a preguntar a la base naval de Observatorio Naval de los Estados Unidos si ellos tienen registro de algún cambio en la historia del ciclo de la semana. Y esta es la carta oficialmente que enviaron. Eso fue en el año 1932. Y mira lo que contestó James Robertson, que era el director del Observatorio Naval. Dice así: hemos tenido la oportunidad de investigar los resultados del trabajo de especialistas en cronología y sin embargo nunca, ¿cuándo? Hemos encontrado uno de ellos que haya tenido la más mínima duda sobre la continuidad del ciclo semanal desde mucho antes de ¿qué? Le hago una pregunta. ¿Cristo guardó el sábado? ¿Guardó el mismo sábado que guardaron Adán y Eva en el comienzo?
¿Estamos nosotros guardando el mismo sábado que guardó Cristo? Claro que sí, amén. Porque se sigue, ya históricamente se puede seguir la trayectoria de la semana. ¿Cuántos dicen amén? Ahora la gente me dice, ay Carlos, pero la mayoría de la gente va a la iglesia los domingos. La mayoría, la gran mayoría van a la iglesia los domingos. Y yo le hago una pregunta. ¿Y? Busquen la Biblia donde la mayoría estaba con Dios. Nunca. Nunca, siempre era un ¿qué? Un remanente. La mayoría nunca, de hecho, la mayoría fue la que mató a Cristo. La mayoría de los guardadores del sábado fueron los que lo pusieron en la cruz del Calvario. ¿Están conmigo? Por eso es que si usted no tiene al Dios del sábado, usted no tiene el sábado. ¿Están conmigo? Ahí está Cristo. No se deje llevar por la mayoría. ¿Por qué? Porque Dios nunca ha tenido la mayoría de su lado. Por lo menos terrenalmente hablando. ¿Están conmigo? Ay, que sí los eruditos, tanta gente que tiene doctorado y estudiado. Y yo le digo, ¿y? ¿Quiénes son los doctorados y los maestros de la ley y los que fueron los que tienen los grandes títulos en los tiempos de Jesús? Los fariseos, los saduceos, y mira lo que hicieron ellos. Así que no se deje llevar por título y grandes cosas, porque el comienzo, el principio de la sabiduría es que el temor a Dios, amén. Así que podrán tener conocimiento, pero la sabiduría viene solamente de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén por eso? Hay gente que me dicen, ay Carlos, ay, te agarré porque en Apocalipsis capítulo 1:10 dice que Juan recibió la visión en el día del Señor. Que Juan en Apocalipsis 1 recibió la visión del Apocalipsis en el día del Señor. Y yo digo, ¿y? Ahí solamente dice el día del Señor. Ahí no dice que el domingo es el día del Señor. Ni dentro del contexto alguno habla del domingo como el día del Señor. Pero ahora, ¿la Biblia nos dice cuál es el día del Señor, sí o no? Claro que sí. Mira Isaías 58, 13 y 14. Sí. ¿Condicional o incondicional? Condicional. Si retrajeres del sábado tu pie, de hacer tu voluntad, ¿en qué? En mi día santo. Y al sábado llamares delicie, santo, glorioso del Señor, y lo honrares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en el Señor. ¿Cuántos se quieren deleitar en el Señor? El Señor dice, si tú quieres recibir ese deleite, entonces quita el pie de mi sábado, deja de pisotearlo y hónrame como el creador de los cielos y de la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Otra gente me dice, es que Cristo resucitó el domingo y eso lo hizo. Cuando Él resucitó es el nuevo día del Señor. Eso suena lindo, pero ¿dónde lo dice en la Biblia? ¿Ven? Porque si Dios va a cambiar sus mandamientos de alguna manera, usted puede estar bien seguro que se iba a anunciar con todos los vientos y con toda la trompeta y toda la honra, como hizo cuando dio los mandamientos en Sinaí. ¿Están conmigo? ¿Cómo se celebra la resurrección de Jesucristo? Mire qué lindo. Romanos 6, 3 al 6. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados con Él en la muerte por el ¿qué? Colosenses 2:12, habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, en el cual también somos ¿qué? ¿Cómo se celebra la resurrección de Jesucristo? ¿Por qué? Por medio del bautismo. El bautismo, cuando salen de las aguas, es una ¿qué? Es la celebración de que he, como Cristo, levantado de la muerte. ¿Cuántos dicen amén por eso? Amén. Gloria a Dios. Algunos me dicen, como hablamos ya, yo soy cristiano del nuevo pacto. Yo soy cristiano del nuevo pacto y le hago la pregunta como hablamos los otros días. ¿Y qué es ser un cristiano del nuevo pacto? ¿Qué significa que tú eres un cristiano del nuevo pacto? Pablo lo explica en Hebreos 8, 8 al 10. He aquí vienen días, dice el Señor, cuando estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá, sabemos que ya es espiritual, ¿un qué? Un nuevo pacto. ¿Y qué significa ser un cristiano del nuevo pacto? Pondré mis leyes en sus mentes y sobre sus corazones, las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí ¿por qué? Por pueblo. Dios que dice a los que son de mi pueblo, yo voy a escribir mis leyes sobre su mente y sobre su... ¿Por qué sobre el corazón y la mente? Porque nuestra obediencia a Dios es por amor. Familia, yo no guardo los mandamientos para ser salvo. Yo no vengo a la iglesia para ser salvo, yo no oro para ser salvo, yo no guardo el sábado para ser salvo. Yo hago todas esas cosas porque ya recibí el perdón y la salvación por medio de Cristo Jesús. Y es mi ofrenda, mi entrega de obediencia a la palabra de Dios porque Él así lo estableció. ¿Cuántos dicen amén por eso? Amén. Ahora, usted se preguntará, ¿y qué pasa con aquellas personas que no guardaron el sábado en el pasado? Mi mamá, mi papá,
mis familiares, mi abuela, eso era un pan de Dios. Ella nunca guardó el sábado. Tú no me puedes decir a mí que ella no, entonces ella no va a estar salva. Dice aquí Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ¿qué? Ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se ¿qué? Familia, Dios enseña en la Biblia que va a juzgar a cada uno de acuerdo al conocimiento que tuvo y a la obediencia a ese conocimiento. ¿Están conmigo? Así que usted no se tiene que preocupar por su familiar que quizás nunca guardó el sábado porque nunca supo de él. Dios va a juzgar a esa persona de acuerdo a lo que sabía. ¿Están conmigo? Y usted tiene tranquilo porque Dios es un juez justo. Amén. Pero Dios no le está hablando a los muertos hoy. Dios te está hablando a ti. Dios te está traído aquí en esta noche para decirte, así como otros no conocían esta verdad tan linda, no conocían de mi cuarto mandamiento, yo te traje aquí en esta noche porque yo quiero que tú sepas que yo te amo y yo quiero que tú te goces y te deleites en guardar mi séptimo día, mi día de reposo. ¿Cuántos dicen amén? Y el argumento más difícil es este. Carlos, yo trabajo los sábados. Este es el más difícil. Carlos, yo trabajo los sábados y Dios no va a querer que yo deje de trabajar. Dios no va a querer que yo deje de alimentar a mi familia. Dios no va a querer que yo deje de hacer eso. Claro que no, porque Dios es bueno en gran manera, amén. Pero mire lo que dice la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 11, 13 y 15. ¿Qué dice ahí? Sí, condicional o incondicional. Condicional. Si obedeces mis mandamientos que te ordeno hoy, de amar al Señor vuestro Dios y de servirle con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, Dios te dice, si tú obedeces mis mandamientos, si obedeces, ¿qué? Entonces Él te dará vuestra lluvia, vuestra tierra la lluvia a su tiempo para que recojas tu grano, tu mosto y tu aceite. Y Él dará hierba en tus campos para tu ganado y comerás y te saciarás. Si usted trabaja en campo o en agricultura, usted sabe exactamente lo que está diciendo ahí. Porque si no llueve, no se come. ¿Qué está diciendo el Señor? Si tú me eres fiel, si tú me pones a mí, me honras a mí por encima de todo, yo te voy a dar todo lo que tú y tu familia necesitan. Tú hónrame a mí y ponme a mí primero, porque yo soy el dueño de todo. Y por eso dice en Salmos 37, 25, joven fui y he envejecido y nunca he visto ¿qué? Justo desamparado, ni a sus hijos que ¿qué? ¿Es difícil? Sí es difícil, pero cuando ponemos nuestra fidelidad a Dios primero, Dios nos dice, usted ponme a mí primero, séme fiel y yo me encargo de las consecuencias. A ver si yo no te voy a abrir las ventanas del cielo y derramar bendiciones sobreabundantes sobre ti. Y voy a terminar con este versículo, porque dice que en el futuro, en la nueva Jerusalén, en el cielo nuevo y la tierra nueva, ¿cuántos han leído sobre eso? Mire lo que dice aquí, Isaías 66, 22 y 23. Porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago. Pregunta, ¿estamos en el cielo nuevo y la tierra nueva? No todavía, ¿verdad? Mismo cascarón viejo esta tierra. Esto es una promesa futura. Dios que va a hacer un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Y qué va a pasar en ese cielo nuevo y en esa tierra nueva? Que yo hago permanecerán delante de mí, dice el Señor. Y de mes en mes, ¿y de qué? Y de sábado en sábado vendrán ¿cuántos? Adorar delante de mí, dice el Señor. Según el Señor dice ahí, por el resto de la eternidad estaremos cada sábado viniendo a la presencia de Dios a darle gloria por ser nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Ahora le hago una pregunta. El sábado se estableció en la creación con nuestros primeros padres. Los hebreos, por lo menos lo tenían ahí, lo guardaban los fieles, ¿verdad? Cristo los guardó, los apóstoles los guardó. Y en el cielo nuevo y la tierra nueva por el resto de la eternidad estaremos cada sábado guardando y conmemorando y celebrando como todavía se está haciendo. Pero hoy no hay que guardar el sábado, eso no importa. Le hago una pregunta, ¿eso tiene sentido? ¿Será que Dios cambió su plan? De ninguna manera. Dios no cambia su plan, familia. Es el mismo plan desde el principio y será el plan de Él por el resto de la eternidad. Que el séptimo día es su día santo y se lo demos y se lo dediquemos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Familia, ¿cuál es el estándar, el fundamento, el principio de nuestra vida cristiana? ¿Es lo que digo yo? ¿Es lo que dice un ministro? ¿Es lo que dice un sacerdote? ¿Es lo que dice el internet? ¿Lo que dice un libro? No.
el estándar para todas nuestras creencias, si somos hijos de Dios, es que la palabra de Dios, primero y por encima de todo. ¿Están conmigo? Y usted quizás está aquí sentado en esta noche, o nos está viendo y está diciendo, ay, es que la gente se va a burlar de mí, es que se van a reír de mí. No se preocupe, ¿qué va a pasar? La gente le van a empezar a decir un montón de cosas, pero usted puede descansar tranquilamente en que usted tiene en sus manos, así dice el Señor Dios. Usted no tiene que ponerse a debatir ni pelear con nadie. Usted lo que tiene que hacerle es decirle, mire, si usted me busca en esta Biblia, donde dice el Señor que Él cambió la santidad de su séptimo día sábado a cualquier otro día, entonces yo sigo lo que dice aquí. Pero mientras tanto, aquí tengo. Usted déjale el león ahí y que se fajen ellos con el león. Amén. En la Biblia es quien le va a decir, el león de la tribu de Judá siendo Cristo, es el que va a batallar con ellos y ellos que se la arreglen con él. Usted se le fiel al Señor. ¿Están conmigo? Y le pongo este reto para terminar. Dios, enséñame, búscame un solo versículo en la Biblia donde Dios transfirió la santidad del sábado a otro día, cualquier día. Búscame un solo versículo. Este reto me lo lanzaron a mí y yo lo tomé y ahora yo se lo lanzo a ustedes. Búscame un solo versículo donde Cristo, los apóstoles, guardaron o llamaron el domingo como el día santo o día de reposo o enseñaban a otros a guardar el domingo otro día. Búscame un solo versículo en la Biblia donde dice que la gracia de Dios concede libertad para violar la ley moral de Dios, sus 10 mandamientos en tablas de piedra. Búscame un solo versículo donde dice que el domingo es el día del Señor. Familia, yo voy a cumplir 9 años en estos caminos y me he estudiado la Biblia de esquina a esquina tratando de probar esto antes de que yo entendiera cuál es el día del Señor. Amén. Y 9 años llevo desde que comprendí la verdad y ¿sabe qué? No he encontrado ningún versículo porque no existe. No existe. Esto es cualquier otro día que se le llame el día del Señor, guardarlo es un mandato de los hombres. Por eso nos dice el Apocalipsis, temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. En el tiempo del fin hay un llamado a restaurar la adoración a Dios como el creador de los cielos y de la tierra. ¿Y cómo es que se hace eso? Guardando su séptimo día, sábado. Amén. Cristo murió en la cruz del Calvario. Y cuando Él murió en la cruz del Calvario, ¿dejó Cristo de ser nuestro creador? No. Entonces, ¿por qué dejamos de adorarlo como el Creador en su séptimo día? Familia, la cruz enseña que los mandamientos de Dios están más en pie que nunca. Y nuestro Señor es el ejemplo el cual debemos seguir para toda cosa. Amén. Para todo nuestro camino. Y por eso Cristo te dice, Juan 14:15, si me amas, 9 mandamientos nada más. 10 mandamientos. Amén. ¿Cuántos quieren decirle al Señor, yo te amo? ¿Cuántos quieren decirle, gracias Señor por haber muerto por mí? Pero antes de eso, voy a hacer un llamado. Amén. Un llamado a aquellas personas que quizás están aquí en esta noche. Quizás usted vino aquí y usted nunca en su vida había escuchado este asunto del sábado. O quizás usted está aquí en esta noche y lo había escuchado y le habían hablado, pero lo había ignorado. Y hoy viniste en esta noche y viste, bíblicamente hablando, que el séptimo día del Señor, su día santo, es su sábado. Y yo quiero hacer un llamado a esas personas que están aquí con nosotros. El Señor te está llamando. El Señor te muestra la verdad por medio de su palabra. ¿Será que hay alguien esta noche que quiere decir, yo quiero guardar el séptimo día sábado? Alguien que por primera vez quiere decir, yo no conocía esta verdad tan increíble. Yo no conocía, no comprendía la inmensidad de este mandamiento. Y yo quiero decirle, Señor, yo quiero serte fiel en esta noche. Yo quiero guardar tu séptimo día sábado. ¿Será que hay alguien que se quiere poner en pie en esta mañana, en esta noche y decir, yo quiero darle la oportunidad? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ven aquí al frente, mi hermano. ¿Hay alguien más que quiere unirse y decirle al Señor, Señor, yo reconozco que tu séptimo día es el día del Señor, es tu día santo, el sábado, y yo quiero honrarlo, yo quiero guardarlo? Yo no lo hacía, lo había puesto a un lado, lo había olvidado. Quizás conocías del sábado y te habías olvidado de él y ahora estás regresando y quieres volver a restaurar esa relación con Cristo. ¿Hay alguien esta noche que quiere ponerse en pie, al igual que este joven, a decir, yo también quiero reconocerlo, yo también quiero guardar el séptimo día sábado? Perdóname, Señor, yo no sabía, pero hoy conozco la verdad y yo quiero caminar con Cristo. ¿Hay alguien más que quiere ponerse en pie en esta noche? Alguien que quizás no lo sabía o alguien que se ha olvidado
que ha puesto el día del Señor al lado y quiere decirle hoy al Señor, Señor, aquí estoy, quiero serte fiel, quiero guardar tus mandamientos, especialmente el que dice, acuérdate de que yo soy tu creador. ¿Hay alguien más en esta noche que quiere decirle al Señor, ponte en pie, no tengas miedo, lo que vamos a hacer es orar por ti, como este joven que en esta noche ha tomado esa decisión? ¿Cuántos dicen amén? ¿Hay alguien más que quiere ponerse en pie? ¿Alguien más que quiere unirse, por favor? Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Hay alguien más que quiere unirse, por favor, a este grupo tan especial que en esta noche esta verdad tan hermosa y tan profunda ha sido revelado y ellos han reconocido? Queremos guardarlo. ¿Alguien más que quiere unirse a esta noche? Bueno, yo le voy a pedir al pastor Robert Ruiz, que haga una oración por estas dos personas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Hay alguien más que quiere unirse a este grupo? Mientras el pastor esté orando, únese aquí. No se preocupe, no tenga miedo. Lo que queremos es orar por ti. Pues, ¿sabe por qué? Amén. Porque ahora el diablo te va a hacer la guerra. Ahora el diablo dice, yo lo tenía bien, pero ahora el diablo no quiere. Y por eso nosotros necesitamos orar con usted. ¿Por qué? Porque la familia de Dios está aquí. Amén. Juntos vamos a ayudar y apoyar. ¿Para qué? Para que el enemigo no desanime a seguir las verdades tan profundas y tan gozosas. Amén. Gracias, familia, por estar con nosotros en esta noche, los que nos están viendo. Y le pido al pastor que ore con ellos aquí por esta decisión tan importante. Claro que sí. Antes de orar, quiero decirles que están invitados este sábado para adorar con nosotros. Desde las 9:30 de la mañana hasta las 12 estamos reunidos aquí adorando a Dios. Y este sábado tenemos almuerzo, no solamente para los miembros de nuestra iglesia, sino para todos nuestros invitados especiales. Quiero decirle que ya los arreglos del almuerzo están hechos. Así que este sábado te invitamos para que adores con nosotros juntos a nuestro Creador. Los que puedan acompañarme pueden estar de rodillas y vamos a orar. Sé que hay más que están allí batallando en sus corazones, pero la victoria es de Cristo, es de nuestro espíritu. Así que este sábado estás invitado. Vamos a orar. Señor y Padre, queremos darle gracias por la decisión de estas dos personas que han escuchado su voz, han recibido la verdad del sábado, porque han entendido al Señor del sábado, al que lo creó. Y pedimos para que sus ángeles poderosos los cuiden y los guarden. Que ellos al ponerse de pie y estar aquí junto a nosotros están diciendo, Señor, creemos a tu palabra y queremos someternos para hacer tu voluntad. Así que rogamos una bendición especial para ellos, una guarda especial de sus ángeles. También sabemos que allí en los corazones de algunos hay luchas. Hay algunos que querían ponerse de pie y estaban luchando ahí. Rogamos por ellos también en esta hora. Que este próximo sábado, que vamos a tener esa fiesta espiritual aquí en la iglesia, ellos puedan llegar y unirse junto a nosotros para adorar al Creador del cielo, de la tierra, del mar y de todas las cosas. Bendiga a su iglesia en esta noche. Bendiga a cada familia aquí representada. Padre, bendiga a aquellos que se han de unir a la iglesia a través de estos seminarios de Apocalipsis, porque su iglesia sigue marchando y predicando y solo se detiene para bautizar. Así que en esta hora rogamos la bendición del Padre, la intercesión del Hijo y la conducción del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Recuerden mañana, ¿a qué hora vamos a estar aquí? El pastor Muñoz me dijo 7:30, pero no es 7:30. 7:15 empieza el servicio de canto. Después tenemos los regalos o las cápsulas de salud y ya a las 7:40 por ahí estamos entregándole los micrófonos para que él pueda presentar la palabra. Así que queremos que cada uno de ustedes mañana a 7:15 ya aquí para que empecemos con nuestro servicio y les esperamos, hagan planes para que este sábado usted esté aquí con nosotros desde las 9:30 y usted vea cómo nosotros, conforme a la palabra de Dios, guardamos ese sábado. Es una fiesta especial y es otra cosa. Usted tiene que vivirlo. Yo le puedo decir y el conferenciante le puede decir, pero si usted no lo vive por usted mismo, usted no va a saber de qué le estamos hablando. Que la bendición de nuestro Padre les acompañe en esta noche.